Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la cuarta clase de compartimientos corporales y transporte. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y de Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, República de Venezuela. En las clases precedentes estudiamos los mecanismos de transporte de sustancia a través de los diferentes compartimientos corporales y señalamos que los mecanismos de transporte pueden ser clasificados en dos grandes bloques: los mecanismos de transporte pasivo y los mecanismos de transporte activo. Estos mecanismos todos requieren energía, pero lo que diferencia el transporte pasivo del transporte activo es que el transporte pasivo no requiere consumo de energía metabólica, no requiere consumo de ATP. En el caso del transporte activo, sí requiere consumo de ATP. Otra diferencia entre el transporte pasivo y el transporte activo es que las sustancias que son transportadas a través de los mecanismos pasivos lo hacen a favor de un gradiente, bien sea de concentración, un gradiente eléctrico, un gradiente de presión osmótica o un gradiente de presión hidrostática. Esta es una gran diferencia con los mecanismos de transporte activo, en el cual las sustancias que son transportadas lo hacen en contra de un gradiente, bien sea eléctrico o de concentración. Dentro de los mecanismos de transportes pasivos, estudiamos la difusión, que incluye la difusión simple y facilitada, el transporte de iones por fuerzas eléctricas, la ósmosis y la filtración. Dentro de los mecanismos de transporte activos que vamos a estudiar, se incluye el transporte activo primario, secundario y los mecanismos de endocitosis y exocitosis. Veamos a continuación. El adenosíntrifosfato o ATP, además de ser una molécula requerida para el intercambio de energía de los seres vivos, lleva a cabo otras funciones indispensables en el metabolismo celular. El ATP, por ejemplo, es una de las unidades principales de los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN. También su interacción alostérica con proteínas le permite establecer la regulación de vías metabólicas. También actúa como un mensajero intra y extracelular, donde juega un papel importante como medidor fisiológico. Todas estas propiedades hacen del ATP una molécula esencial en el metabolismo y en la evolución de las células. La estructura de la molécula de adenosíntrifosfato o ATP consiste en una base nitrogenada de purina, que es la adenina, unida a una pentosa, que es la ribosa. Y a su vez, esta está unida a tres grupos fosfatos. El ATP es mejor conocido por su prominente papel en el metabolismo energético de las células, donde es ocupado en reacciones como agente de fosforilación en los mecanismos de transporte activo que estudiaremos posteriormente. El ATP puede ser producido a partir de la unión de adenosín-difosfato, lo que es lo mismo ADP, y fosfato. Esto ocurre principalmente por la vía de fosforilación oxidativa en mitocondrias en células eucariotas. La glucosa, como sustrato primario en la mayoría de las células, se descompone en dióxido de carbono por medio del proceso oxidativo conocido como respiración celular, en donde a partir de una sola molécula de glucosa se pueden producir 38 moléculas de ATP. El proceso metabólico completo, a partir del cual los sustratos son degradados y la liberación de energía se utiliza para unir al ADP y al fosfato y formar ATP,
será estudiada por ustedes en la asignatura Bioquímica General. La energía libre liberada por la hidrólisis del ATP se utiliza en tres grandes funciones: para la contracción muscular, síntesis de macromoléculas y también en los mecanismos de transporte activo. Bien, una vez que hemos señalado las características básicas principales del ATP, definamos ahora lo que es el transporte activo. El transporte activo es todo proceso que puede determinar el flujo neto de una sustancia en contra de su gradiente electroquímico. En este proceso se necesita el uso de energía metabólica almacenada en el ATP. Se divide en transporte activo primario y secundario. Los principales ejemplos de transporte activo primario, aunque no son los únicos, están la bomba sodio-potasio, también conocida como sodio-potasio ATPasa, la bomba de calcio y la bomba de protones. Estudiemos a continuación la bomba sodio-potasio. Es bien conocido por todos que la concentración de sodio en el espacio extracelular es mayor que en el espacio intracelular. Contrariamente, el potasio está más concentrado dentro de las células con respecto al espacio extracelular. Esto se logra gracias a un mecanismo de transporte primario que es realizado por la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una proteína que se encuentra en las membranas plasmáticas y está transportando 3 átomos de sodio desde el intracelular hacia el extracelular y transporta 2 átomos de potasio desde el extracelular hacia el intracelular. En este caso, la bomba sodio-potasio está transportando átomos de sodio y átomos de potasio en contra de un gradiente de concentración, ya que transfiere 3 átomos de sodio de un sitio donde hay poco sodio a un sitio donde hay mayor concentración de sodio. Igual ocurre con el potasio. Se transfiere 2 átomos de potasio desde el espacio extracelular, cuya concentración es más baja con respecto al intracelular. Por lo tanto, se están transportando estos iones en contra de un gradiente de concentración. Para que la bomba sodio-potasio pueda funcionar, necesita ser fosforilada, y el fosfato lo dona el ATP. Veamos en las siguientes imágenes este proceso, pero de una manera más detallada. La bomba sodio-potasio es una proteína presente en las membranas plasmáticas, la cual tiene afinidad tanto para el sodio como para el potasio. Específicamente para el sodio hay 3 sitios de fijación al cual puede unirse los átomos de sodio. Cuando esto ocurre, la proteína adquiere actividad ATPasa y es fosforilada por el ATP. Es decir, el ATP es un donante de fosfato. Cuando la proteína es fosforilada, esta sufre un cambio de conformación estructural. Y cuando esto ocurre, la proteína pierde afinidad por el sodio y de esta manera el sodio es transferido desde el espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Y este transporte está ocurriendo en contra de un gradiente de concentración, ya que la concentración de sodio en el intra es baja con respecto al extracelular. Y se está transportando entonces el sodio desde un sitio de baja concentración a un sitio de mayor concentración. Por otro lado, la proteína en esta conformación adquiere afinidad por 2 átomos de potasio.
Los átomos de potasio se fijan a la proteína y cuando esto ocurre, entonces la proteína es desfosforilada. Al suceder esta desfosforilación, la proteína sufre un cambio de conformación estructural hacia su posición original. Cuando esto ocurre, entonces la proteína pierde afinidad por el potasio y de esta manera son transferidos los dos átomos de potasio hacia el interior celular. Para este transporte de potasio, el potasio fue transferido de un sitio de baja concentración a otro de mayor concentración. Por lo tanto, el transporte de potasio ocurre en contra de un gradiente de concentración. En esta animación podemos también visualizar lo explicado anteriormente referente a la bomba sodio-potasio. El ciclo de la bomba sodio-potasio se repite constantemente y siempre transfiere 3 átomos de sodio desde el intracelular hacia el extracelular y 2 átomos de potasio desde el extracelular hacia el interior de la célula. Para ello, consume ATP. El trabajo de la bomba sodio-potasio es responsable de mantener los gradientes tanto para el sodio como para el potasio, y esto será muy importante para entender mecanismos como por ejemplo lo que veremos en excitabilidad referente a la generación y transmisión de corrientes eléctricas entre células excitables como por ejemplo las neuronas y las células musculares. La bomba sodio-potasio también es importante porque está transfiriendo 3 sustancias hacia el exterior a cambio de solamente 2, y esto evita acumulación de partículas osmóticamente activas dentro de la célula, lo que generaría un mayor flujo de agua hacia el interior celular, y esto podría afectar el funcionamiento de la misma. Acá en esta otra imagen también podemos observar el funcionamiento de la bomba sodio-potasio. Las imágenes de color amarillo representan los átomos de sodio y las imágenes de color rojo representan los átomos de potasio. Fíjese que los átomos de sodio son transportados en contra de un gradiente de concentración hacia el exterior y los átomos de potasio son transportados también en contra de un gradiente de concentración hacia el interior celular. En esta imagen podemos observar la estructura tridimensional que se ha planteado para la bomba sodio-potasio. Vamos a hablar a continuación de otro mecanismo de transporte activo primario muy conocido, y es el de las bombas de calcio. Las bombas de calcio son proteínas transportadoras ubicadas en las membranas plasmáticas y también se encuentra en las membranas de ciertos organelos intracelulares. La bomba de calcio de la membrana plasmática transporta calcio desde el interior celular hacia el exterior y lo hace en contra de un gradiente
ya que la concentración de calcio en el exterior celular es muchísimo mayor que en el interior. Para que la bomba pueda funcionar, necesita ser fosforilada, y el fosfato requerido es donado por el ATP. Las bombas de calcio también se encuentran en organelos como el retículo endoplasmático, y allí ellas concentran el calcio en el interior de dicho organelo, tal como veremos más adelante. La concentración de calcio en el exterior celular es muchísimo mayor que en el interior. Es decir, existe un gradiente para el calcio. La tendencia del calcio es a difundir al interior celular, pero el calcio es hidrosoluble y para difundir al interior a través de la membrana plasmática se requieren canales proteicos para el calcio. Esto es un ejemplo de mecanismo de transporte pasivo. Sin embargo, existe un mecanismo de transporte activo primario que evita la acumulación de calcio en el citosol. Ese mecanismo es llevado a cabo por las bombas de calcio, que son proteínas de la membrana plasmática que están constantemente transportando calcio del interior celular hacia el exterior. Lo están haciendo en contra de un gradiente y para poder funcionar, estas proteínas deben ser fosforiladas y el fosfato lo dona el ATP. En condiciones basales, los niveles de calcio dentro de la célula son bajos por los mecanismos que ya explicamos anteriormente. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias de estimulación, bien sea hormonal, por factores de crecimiento, por corrientes eléctricas, entre otros, los niveles de calcio pueden aumentar en la célula. Cuando esto ocurre, se pueden activar múltiples mecanismos. Por ejemplo, se pueden activar los mecanismos de fertilización y división celular. Contracción muscular, si estamos hablando de células musculares. Secreción, activación de enzimas quinasas, que son enzimas encargadas de inducir fosforilación de proteínas intracelulares. O también enzimas fosfatasas, que se encargan de desfosforilar enzimas intracelulares. También se pueden activar mecanismos de expresión genética y en algunos casos también se pueden activar mecanismos de apoptosis celular. En resumen, tenemos entonces que la concentración de calcio en el exterior celular es mucho mayor que en el interior. Por lo tanto, existe un gradiente para el calcio y la tendencia del calcio es a difundir al interior de la célula. Esto ocurre por un mecanismo de transporte pasivo, que es la difusión, y ocurre a través de canales para el calcio, que son proteínas presentes en la membrana plasmática que permiten el paso de calcio desde el exterior hacia el interior. Sin embargo, existe un mecanismo de transporte activo primario que evita la acumulación de calcio en el interior celular. Este mecanismo está representado por las bombas de calcio, que son bombas que están transportando calcio en contra de un gradiente desde el interior hacia el exterior, y para ello necesitan ser fosforiladas y el ATP es el que dona el fosfato a la proteína. También existen bombas de calcio en organelos intracelulares que permiten la concentración de este ion en organelos como el retículo endoplasmático y también el aparato de Golgi. El transporte activo secundario se produce por un sistema de tráfico que no utiliza ATP en forma directa, pero dejaría de operar si desapareciera el dispositivo de transporte activo primario de base. Aun cuando esto no es un concepto, sino una característica de este mecanismo, en las siguientes diapositivas, con ejemplos particulares, se explicará
¿De qué se trata el mecanismo de transporte activo secundario? El mecanismo de transporte activo secundario no requiere directamente el consumo de ATP, pero depende de un mecanismo de transporte activo primario. El transporte activo secundario puede presentar dos variantes: el cotransporte y el contratransporte. En el cotransporte, dos o más sustancias son transportadas a través de las membranas y las sustancias son transportadas hacia la misma dirección. En el caso del contratransporte, las sustancias a ser transportadas van en direcciones contrarias. A continuación explicaremos un mecanismo de cotransporte y luego uno de contratransporte, y veremos por qué estos dependen de un mecanismo de transporte activo primario. Explicaremos a continuación el mecanismo de absorción de la glucosa a nivel del intestino delgado. Este mecanismo ocurre por transporte activo secundario, con la variante cotransporte. Es importante señalar, antes de dar inicio a esta explicación, que la principal fuente de glucosa de la dieta lo constituye el almidón, la sacarosa y la lactosa. El almidón es un polímero de glucosa, es decir, una macromolécula formada por la unión de varias moléculas de glucosa. El almidón es digerido parcialmente por las enzimas amilasa salival y amilasa pancreática y se obtienen fragmentos pequeños de 2, 3 o 6 unidades de glucosa. Finalmente, enzimas de la superficie intestinal completan la digestión para dar origen a moléculas de glucosa únicas. En el caso de la sacarosa o azúcar de mesa, esta es un disacárido formado por la unión de glucosa y fructosa, y la enzima sacarasa de la superficie intestinal hidroliza a la sacarosa para dar origen a una molécula de glucosa y otra de fructosa. La lactosa, por su parte, es el azúcar de la leche. Es un disacárido formado por la unión de glucosa y galactosa, y la enzima lactasa de la superficie intestinal hidroliza a la lactosa para dar origen a glucosa y galactosa. La superficie del intestino delgado está tapizada por pliegues conocidos como vellosidades intestinales. Estas están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple. Las células epiteliales intestinales también se conocen con el nombre de enterocitos. En ellas se describe un borde apical que da hacia la luz del intestino delgado y un borde basolateral que da hacia el tejido conjuntivo del interior de la vellosidad. Dentro de la vellosidad intestinal se encuentran capilares sanguíneos y también capilares linfáticos. Todos los productos que están siendo absorbidos desde la luz del intestino delgado y que atraviesan las células intestinales y llegan al tejido conjuntivo de la vellosidad, entonces pasan a la circulación, bien sea sanguínea o linfática, y de esta manera estas sustancias ingresan a nuestro organismo. Acá tenemos otra imagen de un corte del intestino delgado, donde podemos apreciar en el interior las vellosidades intestinales. Vemos el epitelio cilíndrico que recubre las vellosidades y también a los capilares sanguíneos y linfáticos que están en el interior de la vellosidad intestinal. Explicamos entonces a continuación el mecanismo de absorción de la glucosa a nivel del intestino delgado. Lo primero que debemos hacer es describir los bordes de los enterocitos. Los enterocitos presentan un borde apical que da hacia la luz del intestino delgado. En el borde apical se encuentran unos pliegues denominados ribetes en cepillo.
Esto incrementa la superficie disponible para la absorción. El borde basolateral es el borde que da hacia el tejido conjuntivo de la vellosidad intestinal. A nivel de los bordes vasolaterales se encuentran bombas sodio-potasio y también proteínas que van a facilitar el paso de glucosa desde el enterocito hacia el intersticio. Estas son proteínas que generan difusión facilitada de la glucosa. La bomba sodio-potasio, como bien sabemos, está transportando dos átomos de potasio desde el intersticio hacia el interior del enterocito. Y simultáneamente transporta tres átomos de sodio desde el enterocito hacia el intersticio. Esto trae como consecuencia que la concentración de sodio en el intersticio y también en la luz intestinal sea mayor que en el interior de la célula. Es decir, la bomba sodio-potasio crea un gradiente para el sodio. Por lo tanto, habrá una tendencia del sodio a difundir al interior del enterocito, desde la luz del intestino delgado, pasando por el borde apical, hacia el interior celular. A nivel del borde apical existe una proteína de cotransporte que va a permitir el paso de glucosa hacia el interior del enterocito. Sin embargo, esta proteína, para poder funcionar, también tiene que unirse a un átomo de sodio. El sodio que está en la luz intestinal puede provenir del cloruro de sodio de la dieta o del sodio presente en las secreciones gastrointestinales. Entonces la molécula de glucosa y el átomo de sodio se unen a la misma proteína transportadora. Cuando esto ocurre, la proteína sufre un cambio de conformación estructural. Y de esta manera, entonces, es transportado el átomo de sodio y la molécula de glucosa hacia el interior del enterocito. La proteína de cotransporte retorna a su posición original para seguir transportando moléculas de glucosa y átomos de sodio. El átomo de sodio será transferido hacia el intersticio gracias a la acción de la bomba sodio-potasio. En el caso de la molécula de glucosa, esta atravesará el borde vasolateral hacia el intersticio gracias a la acción de la proteína de difusión facilitada de esta molécula. En este caso, el transporte será desde el enterocito hacia el intersticio. Es así como entonces, tanto el átomo de sodio como la molécula de glucosa pasan al intersticio y de allí entrarán a los capilares presentes en la vellosidad intestinal, y de esta manera el flujo sanguíneo llevará la glucosa y el sodio a los diferentes órganos y tejidos. El mecanismo que explicamos anteriormente de la absorción de la glucosa es un mecanismo de cotransporte, porque se está transportando sodio y glucosa que se están uniendo a una misma proteína de transporte, y es un mecanismo de cotransporte porque ambas sustancias están siendo transportadas en la misma dirección, desde la luz del intestino delgado hacia el interior
del enterocito. Este es un mecanismo que depende de un mecanismo de transporte activo primario de base. Si dejara de funcionar la bomba sodio-potasio, no existiría el gradiente para el sodio, no hubiese la tendencia del sodio a entrar desde la luz del intestino hacia el enterocito, no se uniría entonces a la proteína de cotransporte, esta proteína no pudiera funcionar y la glucosa entonces no pudiera aprovechar el gradiente que hay para el sodio para poder ingresar también al interior de la célula. Explicaremos a continuación otro mecanismo de transporte activo secundario con la variante contratransporte. En este caso, el contratransporte implica el transporte de dos o más sustancias, pero la dirección del transporte de dicha sustancia es en sentidos opuestos. En este ejemplo, tenemos una sustancia representada por las esferas de color amarillo y tenemos otra sustancia representada por las esferas de color azul. En el caso de las sustancias acá representadas, podemos observar que están más concentradas en el espacio extracelular con respecto al espacio intracelular. Estas sustancias, para ser transportadas, utilizan una proteína de transporte presente en la membrana, específicamente una proteína de contratransporte. Esta proteína tiene afinidad por la sustancia representada en las esferas de color amarillo, y la sustancia amarilla va a penetrar al interior de la célula a favor de un gradiente de concentración. Cuando la sustancia de color amarillo se une a la proteína, esta sufre un cambio de conformación estructural y de esta manera la sustancia amarilla es transportada al interior de la célula a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, cuando la proteína adquiere esta conformación, entonces la sustancia de color azul es capaz de interactuar con la proteína. La sustancia de color azul está menos concentrada en el interior celular con respecto al exterior. Cuando la sustancia de color azul interactúa con la proteína de contratransporte, entonces la proteína sufre un cambio de conformación estructural a su posición original y de esta manera la sustancia de color azul pasa al espacio extracelular en contra de un gradiente de concentración. El ciclo se va a repetir. Lo interesante de este mecanismo de transporte es que una de las sustancias es transportada a favor de un gradiente de concentración, lo que va a permitir entonces la interacción con la proteína de contratransporte y un cambio de conformación estructural de la misma. Y entonces esto será aprovechado por la otra sustancia que será transportada en dirección opuesta, pero en contra de un gradiente. Veamos a continuación uno de los mecanismos de contratransporte más conocidos. Este mecanismo es el intercambiador sodio-calcio. Los niveles de calcio dentro de las células es muy bajo con respecto al exterior celular. Uno de los mecanismos responsables de este gradiente son las bombas de calcio, que son mecanismos de transporte activo primario que constantemente están bombeando calcio hacia el extracelular. Aunque también existen bombas de calcio que concentran este ion en ciertos organelos como el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. En la membrana plasmática existen bombas sodio-potasio. Estas bombas constantemente están transportando 3 átomos de sodio hacia el exterior celular y 2 átomos de potasio hacia el interior. Esto crea un gradiente para el sodio, siendo mayor la concentración de sodio en el extracelular con respecto al intracelular. Esto genera una tendencia al sodio a difundir al interior celular. El sodio puede atravesar canales para sodio, pero también puede ser transportado por proteínas de contratransporte. El intercambiador sodio-calcio es un ejemplo. El intercambiador sodio-calcio es una proteína que transporta 3 átomos de sodio desde el extracelular al intracelular
y esto ocurre a favor de un gradiente de concentración. Sin embargo, la proteína transporta un átomo de calcio del intracelular al extracelular en contra de un gradiente de concentración. Es decir, para que ocurra el transporte de calcio del intra al extra en contra de un gradiente, se aprovecha el paso del sodio del extra al intra a favor de un gradiente para el sodio. Este transportador no requiere consumo de ATP, pero el mecanismo de transporte activo primario, que es la bomba sodio-potasio, sí requiere consumo de ATP. Y si este mecanismo de la bomba sodio-potasio dejara de operar, ya no existiría gradiente para el sodio y el mecanismo de intercambiador sodio-calcio se detendría. El mecanismo de intercambiador sodio-calcio y las bombas de calcio son dos de los mecanismos más importantes que ayudan a mantener bajos los niveles de calcio en una célula. El intercambiador sodio-calcio es una proteína de la membrana celular de todas las células eucariotas. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, empleando para ello el gradiente de sodio. Su finalidad es mantener baja la concentración de calcio en el citoplasma, que es unas 10.000 veces menor que en el medio externo. Por cada catión calcio expulsado por el intercambiador al medio extracelular, penetran 3 cationes sodio al interior de la célula. Los últimos mecanismos de transporte activo que estudiaremos se refiere a la endocitosis y a la exocitosis, para completar así entonces con los mecanismos de transporte a través de los compartimientos corporales, los cuales fueron clasificados en dos grandes bloques: los mecanismos de transporte pasivo y los mecanismos de transporte activo. En todos los procesos de transporte que se han nombrado hasta ahora, ya sean pasivos o activos, se ha partido de la idea de que la sustancia transportada puede atravesar las membranas celulares, porque bien sea se disuelven en ella, o porque encuentran poros, o porque encuentran transportadores. En cualquier caso, se trata de iones o moléculas de pequeño tamaño. Y así, en el caso de las proteínas y otras sustancias, no penetran al interior celular, ya que son muy grandes. Hay, sin embargo, un sistema activo capaz de incorporar a la célula no solo moléculas grandes, sino hasta bacterias y partículas visibles al microscopio, como lo hacen los macrófagos del sistema retículo endoteliano. Esto ocurre por un proceso llamado endocitosis, que incluye una fase de adhesión de la molécula o de la partícula a la superficie celular y su penetración a la célula. Bajo el nombre de endocitosis se describen dos fenómenos: el de fagocitosis, que se aplica cuando se incorporan partículas sólidas, y el de pinocitosis, que se aplica cuando se incorporan vesículas llenas de líquido y de moléculas grandes como proteínas. La endocitosis no es un proceso que esté presente en todas las células. Es un sistema especializado de algunas células y de algunos epitelios. Pero lo importante es que debe ser descrito como un fenómeno de membrana. La exocitosis es el proceso mediante el cual se secretan diferentes tipos de moléculas contenidas en una vesícula citoplasmática de una célula al espacio extracelular. La exocitosis implica la fusión de la membrana vesicular a la membrana plasmática. La exocitosis se ha especializado grandemente en células secretoras y también en neuronas. La transitosis implica una combinación entre los procesos de endocitosis y exocitosis.
Sirve para describir el movimiento de partículas desde la luz de los capilares, donde sustancias como proteínas son captadas por endocitosis por las células endoteliales. Y luego la vesícula formada migra hasta el borde basal y el contenido de la vesícula pasa hasta el espacio intersticial por un proceso de exocitosis. A pesar de ser un proceso muy común en células epiteliales y endoteliales, se da también en muchas otras células, como por ejemplo las neuronas o los osteoclastos. En esta imagen también podemos visualizar el proceso de transcitosis, que permite el paso de grandes moléculas desde el torrente sanguíneo de los capilares hacia el líquido intersticial. De esta manera, hemos dado por concluido el estudio de las características básicas de los mecanismos de transporte, tanto pasivos como los mecanismos de transporte activos. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho, la Cátedra de Fisiología y de Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, Universidad de Carabobo, sede Aragua, Maracay, República de Venezuela, se despide hasta una futura entrega. Inútil tratar de olvidarte, no puedo apartarte de mí, te añoro de noche y de día, son cortas las horas para pensar en ti. Presiento que te quiero mucho, lo siento desde que te vi. Quisiera poder contagiarte de todas mis ansias, de mi inmenso amor. Quisiera mirarme en tus ojos, libarte tus labios, gotitas de miel, templar tu figura exquisita y toda la gracia que tienes, mujer. Te añoro de noche y de día, son cortas las horas para pensar en ti, para pensar en ti.